Ecología e impacto ambiental. Presenta doctora Bárbara Vargas Miranda. El objetivo de este curso es que reconozcan los principales conceptos utilizados en el estudio de los ecosistemas. Identificar los elementos bióticos y abióticos, cómo interaccionan estos como flujos de materia y energía presentes en los diversos ecosistemas. A su vez, ubicar a las poblaciones y comunidades como unidades de estudio. Y por último, reflexionar con ética sobre el impacto del hombre en los ecosistemas. El primer tema del curso, conceptos básicos de ecología. Ecología se define como oikos, hogar, y logos, estudio, estudio del hogar. Es una ciencia porque utiliza el método científico y estudia a los seres vivos, su ambiente, cómo se distribuyen, qué tantos hay, es decir, su abundancia, y cómo estas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. Dentro de los niveles de organización en la naturaleza tenemos el átomo. Varios átomos al agruparse van a formar moléculas. Estas a su vez van a formar células, ya sea vegetal o animal. Una agrupación de células van a formar tejidos. Varios tejidos formarán los órganos y a su vez estos órganos van a formar parte de un organismo multicelular. Estos organismos multicelulares al agruparse van a formar poblaciones de la misma especie y varias poblaciones dentro de un ecosistema será una comunidad. Varias comunidades presentarán como un ecosistema y estos ecosistemas agrupados serán la biosfera. Dentro de la ecología se puede estudiar parte de algunos de los organismos o que interaccionan en estos. Por ejemplo, los individuos o las especies. Lo estudia principalmente la ecología evolutiva, es decir, cómo se adaptan las especies, cómo surgen esas especies en cada uno de los hábitats que ellos están. Las poblaciones, comunidades y ecosistemas lo estudia la ecología de comunidades. Los ecosistemas principalmente lo estudian dos ramas, la ecología termodinámica, es decir, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, cómo interaccionan las partes bióticas y abióticas, y la ecología sistémica, es decir, el todo. Todos los organismos, tanto poblaciones, comunidades, ecosistemas, interaccionan en algunos lugares geográficos como un entorno dentro de un ecosistema. Todos tienen una función, todos están interaccionados. Cada uno no sobra, sino al contrario, son parte de todo un sistema. La relación de la ecología con otras ciencias. Estudiar a los seres vivos y el medio ambiente que los rodea es muy complejo. Por lo tanto, la ecología se tiene que tomar de algunas otras ramas para poderlo estudiar. Todas las ciencias que se relacionan con las plantas y el hombre o el hábitat pueden ser parte de la ecología. La sociología, las matemáticas, la biología, la geología, la bioquímica, la química, la física, la electrónica, la psicología, la antropología, la genética, la economía, la política y la pedagogía. Es por esto que la ecología toma una serie de ramas para poder explicar todos los eventos que ocurren dentro de un entorno ecológico. En esto está, por ejemplo, principalmente la física, la química, las matemáticas, la geología, la geografía y la climatología. En el caso de la física, se estudia las relaciones, procesos bióticos, es decir, todo lo que tiene vida, la transferencia de la energía de estos organismos entre bióticos y abióticos, donde se encuentran los productores que aprovechan la energía lumínica para producir compuestos orgánicos complejos. Un ejemplo, las bacterias que obtienen energía.
La química, dentro de la ecología, se ve los procesos metabólicos o ayuda a entender los procesos metabólicos y fisiológicos de los biosistemas que dependen de reacciones químicas. Los seres vivos hacen uso de las sustancias químicas que se encuentran en el entorno. Por ejemplo, los ciclos bioquímicos, nosotros podemos ver cómo, de cierta manera, el oxígeno, el hidrógeno o el agua, por decirlo como molécula, cómo interaccionan, entran al organismo para poder desarrollar parte de sus metabolismos. La geología es otra rama de la ecología. Nos puede ayudar a entender cómo surgen cada uno de los ecosistemas. De acuerdo al suelo, al clima, la humedad, la geografía, pueden implicar la formación de cada uno de los ecosistemas y lo que lo sostiene. Por lo tanto, la geología es una estructura de los biomas que depende de la estructura geológica del ambiente. La geografía es una disciplina que nos permite conocer la distribución específica de los seres vivientes sobre la Tierra. Por ejemplo, ustedes sabían que los continentes en las primeras etapas estaban unidos, lo que se denominaba Pangea. De modo que en Australia y en América del Sur hay marsupiales. ¿Por qué? Porque anteriormente estos dos fragmentos de tierra estaban unidos. Con el tiempo se han ido separando. Por lo tanto, la geografía nos permite ver cómo están distribuidas todas esas especies y deliberando que evolutivamente surgieron de algunos lugares. Las matemáticas, con los cálculos, estadística, proyecciones, extrapolaciones, pueden calcular el número y la distribución de las especies, la evaluación de la biomasa, el crecimiento demográfico, la extensión de las comunidades y la biodiversidad. Puede cuantificar las presiones del entorno en un bioma. Dentro de las matemáticas nos permite ver cómo crecen las poblaciones exponencialmente y cómo hay algo que los impide que siga creciendo, una serie de relaciones que hay en la ecología, que las poblaciones se mantienen en equilibrio. La climatología y la meteorología nos pueden ayudar a entender cómo ocurre la variación en las condiciones de clima en una región dada que influyen en la biodiversidad. Cambios regionales o globales del clima aumentan o reducen la probabilidad de supervivencia de los individuos, las poblaciones y las comunidades en una región. Relacionar el clima regional con la distribución de los organismos sobre el planeta es muy importante, debido a que se dice que en las zonas tropicales hay mayor diversidad con respecto a los lugares donde casi no llueve, y efectivamente así sucede. Resumiendo de cierta manera cada una de las partes de la ecología, en cuanto a los niveles de organización, el individuo, las ramas de la ecología que lo estudia es la autoecología o ecología del individuo, que estudia las interacciones de los individuos con el ambiente, los cuales determinan las adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales de las diferentes especies. La ecofisiología es el funcionamiento de los individuos en relación con su medio ambiente abiótico. La etología o la ciencia que estudia el comportamiento, la ecología de la conducta, estudia el comportamiento de los animales en su ambiente natural. En cuanto al nivel de organización-población, se encuentra la ecología de poblaciones, que estudia la interacción entre el ambiente y las poblaciones que determinan su distribución y la abundancia. Y la demografía son los cambios numéricos de las poblaciones a través del análisis de las tasas de natalidad, el número de individuos que nacen en un lapso de tiempo, mortalidad, el número de individuos que mueren en un lapso de tiempo, y migración, que puede ser inmigración o emigración. El nivel de organización comunidad lo estudia la cinecología, ecología de las comunidades.
que estudia la estructura, la composición y el funcionamiento de las comunidades ecológicas en relación con su medio ambiente. El nivel de organización, ecosistema y biosfera, la rama de la ecología que lo estudia son ecología de los ecosistemas, que estudia los flujos de materia y energía que se dan entre los organismos y los componentes abióticos en los diferentes ambientes, así como su regulación. ¿Cómo se originó la ecología? En el siglo XVIII existía una gran preocupación de clasificar a los organismos en un sistema taxonómico. Se viajaba, se describía y en algunos escritos se plasmaba, de acuerdo a ciertas regiones, era característico una fauna o flora particular. Además, se describían la gran cantidad de caracteres taxonómicos observados, los diferentes hábitats y características más relevantes de estas especies. El equilibrio de la naturaleza. Muchos griegos estudiaban la armonía ecológica para comprender la naturaleza. En 1963 se describió a las poblaciones humanas índices de natalidad y mortalidad. Podemos decir que de esta manera incursionó los primeros ecólogos. Malthus, una persona que influyó muchísimo en las ideas de Darwin, estudió las poblaciones y observó que algunas poblaciones, particularmente la humana, incrementan geométricamente y el alimento aritméticamente. Posteriormente se empezaron a estudiar lo que son las comunidades y se empezaron a observar que las poblaciones podrían interaccionar dentro de un ecosistema. La identificación de estas interrelaciones de los organismos en las comunidades fue fundamental para entender un ecosistema. En 1887 se escribió un escrito donde decía que el agrupamiento de las especies en un lago era un complejo orgánico y que afecta a una especie la influencia de todas las demás. Desde este momento estamos hablando sobre la ecología de comunidades, cómo interaccionan los organismos y que si alguno de estos faltaba en una red trófica, esta era afectada de alguna manera. Por lo tanto, una comunidad tiene conexión con otra y hay un equilibrio en la naturaleza. Ernest Haeckel en 1869 acuñó el término ecología. La relación de los individuos con el medio ambiente y él consideró consolidar la ecología como una rama de la biología. Consideró utilizar en esta rama el método científico para resolver sus problemas de investigación. Pero fue hasta 1960 cuando se consideró una ciencia importante por el deterioro ambiental. En ocasiones hay un mal significado de la ecología, porque en algunos lugares, por ejemplo el Partido Verde Ecologista, no hace ecología. Él habla, por ejemplo, de la contaminación, algunas veces de la pérdida de los ecosistemas, pero sin embargo él no está haciendo ecología. Simplemente es una publicidad por bienes o, de cierta manera, comunes, que permiten abordar los problemas del medio ambiente humano. En 1867, el zoólogo francés Isidore Geoffroy usó el término etología, el cual la definía como el estudio de las relaciones de los organismos dentro de la familia y la sociedad en el conjunto y en la comunidad. Una definición más ad hoc
de la ecología. Ahora sabemos o se sabe que la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. En 1894, el naturalista inglés George Jackson Milbatt usó el término exicología y él la definió como dedicada al estudio de las relaciones que existen entre los organismos y su medio, considerando la naturaleza de la localidad en que habitan, las temperaturas e iluminación que las acomodan y sus relaciones con otros organismos como enemigos, rivales o benefactores accidentales e involuntarios. Una definición más certera de la ecología. Este autor en el siglo XVII construyó un pequeño microscopio y con él se empezaron a observar grande cantidad de organismos poco visibles. Él lo que observó que estos organismos formaban parte de una cadena alimenticia y la regulación de las poblaciones. Por lo tanto, fue una contribución muy importante debido a que dentro de la ecología se estudia precisamente este tipo de interacciones de los organismos. Este autor consideró a las plantas en relación con su ambiente, otra aportación a la ecología. No cabe duda que Charles Darwin, un naturalista, pero también ecólogo, con su libro El origen de las especies, consideró los conceptos de lucha por la existencia, supervivencia del más apto y evolución en las condiciones del hábitat. Describió la adaptación, el mimetismo de algunos organismos, cómo interaccionaban los organismos como depredadores o siendo presa. Y su ejemplo más típico son los pinzones de las Galápagos, donde de acuerdo a la morfología del pico era el tipo de alimentación, es decir, una interacción. Wallace también era un naturalista, pero también se puede considerar como un ecólogo. Él fue fundador de la zoogeografía basada en la evolución. La zoogeografía es una ciencia que se encarga de describir la distribución de los animales en el planeta Tierra. A su vez, cómo estos se distribuyen y de acuerdo a su distribución, las características morfológicas que presentan. Un ejemplo son los que viven en la Antártida o en el Ártico. Organismos que en invierno cambian de cierta manera su plumaje o pelaje a color blanco para poderse camuflajear. Bay introdujo el término de sistemas evolutivos en la biogeografía con enfoques ecológicos. La biogeografía es una parte de la biología que estudia la distribución geográfica de los animales y las plantas. La zoogeografía lo hace solamente con los animales. La biogeografía es con plantas y animales y algunos otros organismos microscópicos. Sin embargo, este personaje vio cómo interaccionaban los organismos en sus diferentes ecosistemas, cómo se parecían con los antecesores a los actuales. La ecología política estudia la contaminación provocada por la sociedad industrial en el siglo XIX, el deterioro del medio ambiente a mitades del siglo XX y empezó la creación de los parques naturales. También apoyó los movimientos militares ecologistas. La ecología botánica estudia la geografía de los paisajes en función de la vegetación. Por ejemplo, en la figura de la derecha se observa un paisaje, cómo la vegetación y la fauna forma de cierta manera una estructura de ese lugar. Lo que se observa, ya sea los árboles más vistosos, esos formarían el paisaje. En la ecología de las plantas es el estudio de las relaciones de las especies vegetales con factores abióticos, luz, temperatura, humedad, nutrientes y minerales. Todo este tipo de interacciones forman un ecosistema. La fitogeografía es la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de los vegetales.
Por ejemplo, en el lado derecho vemos que de acuerdo a la altitud podemos tener un tipo de paisaje o un ecosistema, desde los que se estén en lugares más altos hasta que están en los lugares más bajos de altura sobre el nivel del mar. La ecología zoológica estudia la distribución geográfica de los animales, el comportamiento animal, el análisis de las relaciones de depredador-presa. La ecología acuática estudia las comunidades vegetales y animales que viven en el agua. Este personaje introdujo el término plancton, lo que flotan, comunidades vegetales fitoplancton, comunidades animales zooplancton, y el término biocenosis en 1872, dado en comunidades de seres vivientes que habitan en un lugar determinado. Dentro de la ecología de poblaciones se estudia la teoría sintética de la evolución, es decir, de acuerdo a las premisas dadas por Charles Darwin dentro de su teoría del origen de las especies, más el entendimiento de la genética y la estructura del ADN, nos permite ver cómo surge la teoría de la evolución de acuerdo a las mutaciones a nivel genético. Dentro de la ecología de poblaciones también se estudia los cambios de la visión del estudio organismo por la de la población. Los organismos conectados por sus lazos reproductivos, es decir, cómo interaccionan estos organismos para poderse reproducir y dejar descendencia. La ecología también es ecología de poblaciones. La ecología de comunidades también se denomina como cineecología. Estudia los conceptos de comunidad y se considera como nivel jerárquico superior de organización, es decir, arriba de población. Distintas poblaciones interactuando con su entorno. El biotopo es un lugar donde habita la comunidad, pero con características inherentes al medio físico, no por sus relaciones con los organismos. El término ecosistema se denomina sobre las relaciones supraorganísmicas. Concibe cómo los intercambios de energía en el ambiente físico de los organismos. En la década de los 50, el término ecosistema se definía como la suma de las distintas comunidades o biocenosis y el biotopo como el ambiente inerte que ocupan. La muerte entrópica, la ley de la termodinámica. Por lo tanto, dentro de la visión ecológica, todo lo que existe coexiste, todo lo que coexiste preexiste, todo lo que se coexiste y preexiste subsiste a través de una infinita trama de relaciones inclusivas. Es decir, todo lo que existe dentro de un ecosistema, la interacción de las poblaciones, de los individuos y de las especies, están relacionados. Cada uno tiene un papel elemental dentro de un ecosistema. Todo se encuentra en relación. Fuera de la relación nada existe. Todos los seres vivos cuentan y poseen una relativa autonomía. Nada es superfluo o marginal. Cada ser compone un eslabón de la inmensa corriente cósmica. Es decir, todo el organismo interacciona con otro organismo, ya sea depredador, presa, simbiosis, competencia, etc. Otro tema que está dentro del programa es el desarrollo de la ecología en México. El desarrollo de la ecología en México, la ecología, también anteriormente denominada historia natural científica, fue el mexicano José Mariano Monsino que inició con esta rama, en una expedición a la Nueva España en 1789. Fue en el siglo XIX la obra La vegetación de México, en la cual incursionaron una gran cantidad de biólogos para
empezar a hacer ecología. Dentro de la UNAM, en 1910 se creó la Facultad Nacional de Altos Estudios, donde se empezaron a formar los primeros profesores de ciencias naturales. En 1926, esta facultad se transformó en la Facultad de Filosofía y Letras y posteriormente se subdivide la Facultad de Ciencias. En años posteriores se crea el Instituto de Biología, donde surgieron los primeros ecólogos mexicanos. Después de esta incursión de los primeros ecólogos empezaron a aparecer una serie de materiales como son los anales del Instituto de Biología, hoy Revista Mexicana de Biodiversidad, donde se plasma una gran cantidad de artículos sobre ecología. Posteriormente se deriva la Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, los anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, el Boletín de la Sociedad Botánica de México, la Biótica ya extinta, el Acta Botánica Mexicana o Acta Zoológica Mexicana, el Boletín de la Sociedad Mexicana de Zoología, la Revista Mexicana de Mastozoología e Hidrobiología. Todas estas revistas contaban con temas de ecología. Las primeras cátedras de ecología en México fueron en 1950, donde el doctor Enrique Rioja tenía como optativa dentro de la Facultad de Ciencias de la UNAM una materia que pues, no era ecología como tal, sino ciencias naturales. En SAI 1972 publicó El bosque tropical lluvioso como un recurso no renovable, los cuales como autores fueron estos tres mexicanos. Es de esta manera que inicia la ecología mexicana de los ecosistemas tropicales mexicanos. José Sarucán, el rector de la UNAM, en 1985 crea el Departamento de Ecología en el Instituto de Biología de la UNAM. En el 88, el Centro de Ecología. En el 96, el Instituto de Ecología, el cual sigue vigente en la UNAM en Ciudad Universitaria. En el 92, se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, denominada CONABIO. 2005, se crea la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, la primera Sociedad Nacional de Ecología. Fue hasta el 2006 que se creó el primer Congreso Mexicano de Ecología en Morelia, Michoacán. Los estudios que se presentaron eran las interacciones planta-animal en términos de dispersión de semillas, herbivoría, polinización, ecofisiología vegetal, ecología de invasiones, fragmentación de hábitats y sus efectos en la conservación, y ecología reproductiva. Temas que incursionaron posteriormente como los primeros estudios de los mexicanos dentro de la ecología. Estructura genética de las poblaciones también. En el tercer Congreso Mexicano de Ecología se presentaron ya después trabajos sobre agroecología, manejo de ecosistemas terrestres y acuáticos, desarrollo sustentable, ecología química, ecología de poblaciones de especies del desierto. En el cuarto Congreso Mexicano de Ecología se presentaron trabajos de ecología de bosques secundarios tropicales, ecología de insectos, ecología y evolución, educación ambiental, el ciclo de carbono relacionado con el cambio climático global.